Kaixo, buenos días. Bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy nos tomamos un café Lavazza con el equipo del Castillo, película argentina en un momento en el que hay que estar apoyando bien al cine argentino que presentamos en Horizontes Latinos y que aspira al Premio Horizontes. Y para hablar con ella, de ella, tenemos con nosotros al equipo de la película, a su director, Martín Benchimol, y a sus protagonistas, Justina Olivo y Alexia Caminos Olivo. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Gracias por tenernos, por recibirnos. Sí, un gusto, realmente es un gusto el contar con vosotras, contigo aquí en el festival. Lo primero, antes de nada, bueno, la película se va a estrenar en salas el 6 de octubre, quedan aún funciones en el festival y quería saber un poco eso, si nos podéis contar qué cuenta El Castillo. El Castillo es la historia de ellas dos, de Justina y Alexia, que heredan inesperadamente un castillo justamente en el medio de las pampas argentinas, de quien fue la empleadora de Justina. Lo recibe con la promesa de cuidarlo y no venderlo al castillo. Así que eso es el disparador de la película. Y luego nos metemos en la vida de ellas dos, ahora. Antes de nada recordar, es una película que, bueno, tú estuviste aquí hace un año precisamente cuando la película estaba aún en fase de producción como parte de la selección de WIP Latam y recibiste los dos premios, el premio Ejeda, el premio Ejeda Platino Industria y el premio WIP Latam de las Industrias. ¿Qué recuerdos te quedan de allá y qué ha pasado durante este año? Pasó de todo. Y sí, fue un impulso gigante para la película. Ya de hecho estar en el WIP lo era. Y luego con los dos premios fue, bueno, se nos abrieron muchísimos caminos y la película está haciendo un recorrido, la verdad que muy lindo. Y por suerte estamos acá de vuelta. Es la primera vez que la película la presentamos todo el equipo de la película, todo el equipo, las protagonistas, las productoras. Tú eres alguien que viene del documental, tus trabajos previos, corto, medio, habían pasado por Doc Leipzig, por IDFA, y creo que es en ese proceso de realización de un trabajo documental que os conocisteis, y me gustaría que volvieseis a ese momento. Sí, las conocí cuando estaba filmando mi película anterior, y en ese momento quedé tan fascinado con ellas que tuve incluso el impulso de cancelar el rodaje y empezar a filmar. Y por suerte no lo hice, porque eso fue como hace 7 años, ¿no, chicas? Sí. Y ahí empezó una amistad muy grande. Y entonces, en los siguientes 5 o 6 años, se forjó un vínculo que fue la base del Castillo y lo que nos permitió jugar no solo con la dinámica del documental clásico, sino con empezar a utilizar el set como un escenario de juego, de prueba. ¿Y qué recuerdos, Justina, Alexia, qué recuerdos os viene? Un tipo ahí con la cámara que llega, quiero conoceros mejor, quiero empezar a filmaros. ¿De qué os acordáis de aquello? Bueno, yo al principio, cuando ellos empezaron realmente a buscar hospedaje para su película anterior, yo siempre como que era muy reacia a que ellos estuvieran en casa, porque era como un montón de gente. De pasar a ser 2 en el Castillo a ser más de 2, era como, ¿y esta gente qué hace acá? De repente era tipo mi casa, todo tranquilo, y de repente un día llegaron a ver equipos de grabación, gente trabajando por todos lados, y era como, ¿qué es esto? Yo llego del colegio, quiero llegar a estudiar, a ponerme a ver la tele, algo, qué sé yo. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, se fue haciendo un vínculo re lindo que perdura y que quiero que perdure durante el tiempo. Con todos, no solamente con el director, sino con toda la gente que trabajó en la película anterior y que también trabajó acá en el Castillo. Bueno, bueno, a mí no me parecía, ¿cómo te puedo decir? Que no creía, digamos, pero sí, después, bueno, se formó una linda familia. ¿Y sí? Y bueno, eso pasó con todos y lo que fueron viniendo, lo que se fueron y ahora estamos acá.
Es una película preciosa, realmente habla de una manera muy, muy bonita, muy tierna de esa relación de afecto entre vosotras, pero luego además tiene desde lo íntimo precisamente está hablando de una manera clara y contundente del tema de clases sociales, ¿no? y de pertenencia a una clase, imposibilidad de cambio, y quería ver un poco cómo lo habíais tratado, tanto a la hora de escritura, tanto a la hora de dialogarlo entre los tres. Sí. Sí, bueno, como bien lo dijiste, ¿no? Para mí son como 3 generaciones de mujeres que tienen una pertenencia de clase muy distinta, ¿no? Porque Norma, como que es la antigua dueña del castillo. Sí, porque está esa mujer del cuadro, como en las pelis clásicas, ¿no? Exacto, sí. Sí. Y luego ellas dos. Y a mí me pasó en el desarrollo de la película que estaba la tentación de contar muchísimas cosas del pasado, de la historia de Justina. Pero luego me fui como concentrando en la vida de ellas, no solo porque es lo que yo compartía a diario, sino porque incluso entre ellas hay una pertenencia de clase distinta, porque Ale, vos, digamos, creciste con Norma, Sí. entonces Sí. ya estaba, en el vínculo estaba todo. Sí. Yo creo que también, bueno, cuando ellos empezaron a trabajar en la película nuestra, bueno, yo no tenía mucha idea, tenía 14, 15 años, entonces, además de ser mi primer trabajo, me hizo comprender un montón de cosas sobre este tema de las clases, de la idea de mamá de querer aferrarse, de quedarse con el castillo y de no querer explotarlo ni hacer nada. Me dio a entender un montón de cosas, de aprender un montón de cosas. Entonces, sí, me ayudó a comprender que sí, que yo era de otra clase completamente distinta, que hasta ahora creo que no entiendo todavía bien en qué clase estoy parada, si estoy en un intermedio o no. Sí. Pero bueno, no, realmente aprecio mucho esta película porque me ha traído enseñanzas, me ha traído un trabajo y muchas, me abrió la mente, la cabeza como para explorar otras cosas sobre lo que quiero hacer y lo que quiero ser. Y Justina, para ti, ¿quién era precisamente Norma? ¿Qué representa para ti ese cuadro? Bueno, Norma fue como mi madre, porque me ha criado ella. No habla vos, porque yo no puedo. Sí. ¿Querés que hable yo? Ella trabajó con la familia de Norma, la empleadora, desde los 5 años, creo que por los 16, 20, empezó a trabajar con Norma y desde ahí toda la vida hasta que, bueno, Norma fallece. Incluso, bueno, yo también la veo como más que una señora, es mi abuela prácticamente. Entonces, le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Y bueno, y ella también el cariño que nos tuvo al final de todo, incluso cambiando todo a último momento y dejarle el castillo a ella, como para demostrar todo el cariño y la compensación de todo lo que ha hecho mamá para, además de su trabajo, ¿no? Pero creo que también como forma de afecto, ¿no? Es castillo que está omnipresente hasta el punto que Alexia se ha tatuado ayer el castillo aquí en el... ¿A dónde lo muestro? ¿Se No puede? sé, no sé si se puede llegar. A ver, desafío tecnológico aquí en Sí, Café encima tiene Lavazza. el film. Ayer me lo hice. Sí, el castillo es un poco, al final, como siguiendo con los clásicos, como el ángel exterminador, ¿no? De Buñuel, un lugar del que es imposible o casi escapar. Y quería saber un poco qué decisiones formales, porque es un... Entramos muy bien, muy bonito, empezamos a recorrer esos espacios como a través de rituales, abrir ventanas, se van repitiendo. Y quería saber precisamente cómo te acercas a este espacio para representarlo formalmente. Sí, bueno, me ayudó bastante la escritura, ¿no? Como en el medio de la pandemia escribí guión, tratamiento y demás, y me preguntaba un poco, bueno, dónde poner la cámara, y las protagonistas son ellas, el vínculo, pero yo decidí quedarme como con el punto de vista de Justina, que ella sale muy poco de la casa. Entonces me parecía que la experiencia de la película tenía que estar como cerca de su forma de vida,
que es adentro de esa casa, en ese predio. Entonces, bueno, incluso cuando Alexia en un momento logra irse, nosotros nos quedamos. ¿Y privilegiabas planos fijos, repetición? ¿Cómo estuviste Sí, buscando? ¿Cómo lo hiciste? sí. A mí me pasaba esto, como hablábamos, ¿no? Esto que la película que es sobre las contradicciones del sistema de clase, pero además sobre cómo la herencia define la clase social. O sea, nacemos con una clase y en el caso de ellas, sobre todo de Justi, bueno, esto es algo que se transforma, pero entonces todo esto está ligado con el pasado. Y yo quería que la película esté en el presente, que no vaya para atrás, sino que esté ahí. Y en ese sentido tenía el desafío de traer ese pasado sin informar contexto, con diálogos, quiero decir. Entonces empecé a incluir el castillo en la imagen, o sea, como que todos los planos incluyen al castillo como si estuviese opinando, participando u observando lo que ellas hacen día a día. Entonces por eso hay, bueno, muchos planos que están desde otra habitación o que incluyen elementos de la decoración, digamos, natural del lugar. Y en esta idea de seguir en el presente hay algo también que utilizáis muy bien y es para contribuir además a esta idea de aislamiento del lugar, es lo del el uso de los teléfonos móviles, ¿no? De repente se nos hace como un lugar todavía más apartado, más cortado de todo y me gustaría saber también cómo se os ocurrió este recurso y realmente, insisto, me parece un hallazgo a la hora de generar todavía esta idea más de un lugar alejado de todo. Sí, es que en realidad, estando con ellas, yo a veces me confundía porque las veía hablando por teléfono y pensaba que estaban hablando con las hermanas de Justina que viven en la provincia y a veces estaban hablando entre ellas, de una habitación a otra. Entonces ahí dije, bueno, claramente es parte de la desconexión, incluso estar todo el tiempo hablando por teléfono. Y bueno, y además es que en el lugar es realmente muy difícil encontrar señal y me parecía que eso también, bueno, contaba, sin salir del castillo, lo inaccesible y desconexo que es el lugar. Y hay algo, es verdad, es que la película está llena de detalles, muy rica, y hay algo que nos tocó, es apenas un detalle, pero me parece importante decirlo, y es cómo abordáis la cuestión del género. O sea, a la hora de decir, bueno, pues de repente yo estoy imaginando cualquier otra película que en guión podrías haber dicho, vamos a aprovechar esto, el tema de pues, las preferencias sexuales de Alexia, de decir, lo vamos a poner como un elemento dramático de ruptura madre-hija. Justina, que dices, ay, terrible, a mi hija le gustan las mujeres, voy a morir. Como que de repente no, se aparece en la película con una normalidad que de repente dices, bueno, pues creo que igual estamos avanzando y estamos en la buena dirección. Eso nos gustó mucho. Es que nos pasaba mucho que cuando alguna persona, pasa mucho cuando estás desarrollando una película que alguien viene y te opina o te comenta, o mismo en los laboratorios, y mucha gente decía, bueno, y acá tenés otra temática. Y yo les digo, miren, yo las conozco a las chicas y yo sé cómo fue cuando Alexia le dijo a Justina. Y no es un conflicto. O sea, ¿por qué voy a inventar un conflicto cuando no lo es? Entonces, bueno, es parte, o sea, se retrató de la manera que ellas lo viven. Y de la misma manera, ¿no tuvisteis en algún momento, porque hay veces, o sea, la película tiene mucho, muy bonito de cuento de hadas, con los animalitos por ahí, realmente estás como en una especie de cosa medio fantástica y de repente hay veces que parece que estás abriendo puertas al género, te digo ya, a la dimensión fantástica, contar una especie de historia. ¿No tuviste tentación? ¿No os veíais en algún momento, se nos va mucho hacia lo fantástico, nos estamos alejando de lo real? ¿Era voluntario, no? Sí, de hecho la película se mueve, yo creo, en esa polaridad entre lo mágico y lo posible. O sea, porque el registro es documental, a pesar de todo, y la música para nosotros empezó como un juego, un poco con la montajista Anita Remón, y un poco con Alexia, porque de casualidad me visitó en mi casa cuando estaba haciendo unos bocetos, entonces compartimos incluso momentos de prueba con la música, y creo que la música habla de esta idea de que quizás solo a partir de una salvación mágica uno puede ascender de clase, al menos en Latinoamérica. Entonces, por eso aparece la irrupción de la música. Y lo otro que me preguntabas era de... Si habíais tenido tentación de llevar la película más a lo fantástico. Te quería contar que yo tuve en ese momento del rodaje, dije, ¿no estaré yendo muy lejos con esto? En un momento era un rodaje con dinámica de ficción, porque probamos una escena y demás,
Y un día me acuerdo que dije, no, me estoy pasando. Fuimos al almuerzo y le digo, chicas, miren, vamos a volver a la observación pura. Y Alexia me dice, qué aburrido, yo quiero que me dirijas. Y dije, bueno, ya está, estoy metido hasta acá. ¿Cómo llevabais precisamente? ¿A qué se podía parecer una jornada tipo? El tema de reconstitución de un momento. ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, para mí un poco me gustó porque ellos como que en ningún momento me pusieron algún límite para recrear ciertas escenas o cosas que hayan pasado. Ellos siempre me dejaron como que expresarme y dejarme ser como la forma que yo quería ser. Y para mí, por eso yo le decía, cuando él vino con la idea de volver a las observaciones, yo le digo no, porque realmente como yo todavía no estaba como, no sabía como quién era o no descubría todas las cosas que me pasan y como que no me conocía, ni siquiera, no sé si al 100%, porque tampoco ahora, pero me ayudaba un poco a descubrir esos puntos de vista, ¿no? Y a descubrir las cosas que me gustaban, las cosas que no. Un poco también a formar mis pensamientos también, ¿no? Entonces, para mí era muchísimo mejor que él siga que nos guíe en el proyecto, ¿no? Incluso agrego una cosita pequeña. Nosotros también imaginábamos escenas del futuro. O sea, muchas eran recreaciones o versiones libres de escenas que habíamos compartido, pero también en un momento empezamos a decir, bueno, ¿y esto cómo seguiría? Y parte de eso fue imaginar lo que era una separación inminente en ese momento de Alexia yéndose de la casa. Entonces la película, yo me acuerdo mucho de estar haciendo una escena en donde Alexia está haciendo las maletas para irse y ver a Justi que yo estaba viendo por primera vez eso. Entonces la película, bueno, como dice Ale, era también un escenario de exploración del vínculo entre ellas. Pues nada, ya solo me queda de verdad felicitaros por esta película maravillosa que nos habéis traído. Es un disfrute cinematográfico, emocional, realmente maravillosa. Y desearos muchísima suerte también, tanto en el festival como en su estreno en salas, de la mano de A Contracorriente, a partir del 6 de octubre. Muchas gracias, felicidades. Gracias por tenernos también. Gracias y nada, lo dicho igualmente, muchas gracias por estar ahí. Os dejamos con unas imágenes de El Castillo. ¿Se ve todo? Sí. Si colocado en vertical así se ve bien el castillo. Whisky. ¿Qué extensión tiene el lote? Nena. 64.3 hectáreas. ¡Alexia! ¡Alexia! Dale. Que vender 2 vacas. ¿No alcanza? No sé. Che, te hago una pregunta. ¿Cómo Sí. compraste esto? No compré. La heredé. ¿Qué onda? Lindo. Vos ya trabajaste toda tu vida entera para la familia. Viene y te hace trabajar como antes. ¡Déjate de joder! Tenés que pasarte por acá por el taller. Hay banda de cosas para hacer. Pero sos tú la veterinaria. No voy a estudiar veterinaria. ¿Ah, no? No, voy a ser piloto de Fórmula 4. La verdad que te re veo. Ma, necesito plata para ir a Capital. Este me gusta más. ¿Y tenés novia? No. ¿Y cómo vas a hacer ahora que se va Ale? No, Ale no se va. Alexia.